listo para hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que ya José era un buen administrador. Es más, cuando José llegó a la casa de Potifar, ya era un buen administrador. ¿Cuántos dicen amén? Ya era un buen administrador. Y entonces, si ya era un buen administrador, ¿por qué no estaba donde Faraón gobernando y todavía estaba en proceso? Porque una cosa es que tú estés listo porque sabes hacer lo que haces y lo haces bien. Pero otra cosa es estar listo en carácter para lo que Dios dijo que tú ibas a hacer. Ay, voy a decirlo de nuevo. Voy a decirlo de nuevo. Dios sabe que ya tú sabes hacer bien todo lo que haces. Pero el que tú hagas algo bien no quiere decir que estás listo. Porque lo que Dios no necesita que el don estés listo, porque el don viene de Él y el don está listo. El don está listo desde el día que Dios nos los dio. Sí. El don está listo desde el día que el don profetiza, el don habla en lengua. Tú no tuviste que aprender a hablar en lengua. Hablaste en lengua y hablaste en lengua. Porque el don es perfecto. Porque proviene del Espíritu de Dios. Así que yo recibí el don de predicación. Y yo desde el día 1, yo no fui a ningún curso como predicar. Yo me paré en el púlpito y comencé a predicar. Así dice el Señor. Y recuerdo mi primera prédica, Lucas 4, 16, 17. Por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido Jehová para liberar a los cautivos. ¡Vamos! Pero eso lo estaba haciendo allá en la montaña, en el monte. ¿Comprende? Y la gente llegaba y decía, wow, pero qué palabra, qué predicación. Gloria a Dios por el don. ¿Y ese don me trajo a David? Amén. Pero eso no quiere decir que yo esté lista para el plan de Dios para mi vida. Dios lo está diseñando. Así que José estaba en la casa de Potifar. Y José estaba allí administrando todo bien, pero hay algo que salió mal, era demasiado guapo. Analice, ¿qué pasó? Porque eso no le pasó en Egipto. ¿Por qué le pasó allí? ¿Será que José presumía su belleza? ¿Será que José presumía sus capacidades? ¿Será que José presumía sus talentos? ¿Será que José presumía lo que sabía hacer bien? Y dice Dios que Dios le dio, escuche, a veces Dios nos da posiciones solamente para mostrarnos que no estamos listos. Y Dios le dio trabajo a José en la casa de Potifar solamente para convencerlo que no estaba listo. Entonces José tuvo que salir huyendo del trabajo y se dio cuenta que no estaba listo. Entonces me imagino que José cayó rendido a Dios y le dijo, Señor, hágase en ti tu voluntad y no la mía. Vas para el calabozo. Te falta proceso. Aunque administrabas bien, pero te falta proceso. Porque allá estabas presumiéndole a esa esposa tus habilidades. Porque a veces presumimos nuestras habilidades. Y dice Dios, te falta proceso. Va para el calabozo. Pero cuando José estaba listo en carácter, no, búscame 41, Génesis 41, 41. Gracias. Aleluya, ya lo leyeron. Escúcheme lo que le voy a decir.
Por eso usted tiene que saber algo. Escuche, usted tiene los dones, usted habla en lengua, usted se conoce la palabra, usted predica, pero ahora usted debe decirle: aquí, Señor, pongo mi carácter en tus manos para que lo procese. Entonces, escuche, si el carácter es un problema, yo tengo que comenzar a estudiar acerca del carácter. Escúcheme lo que le voy a decir. Escúchame, el don te lleva al éxito, pero el carácter te lleva a la ruina. El don te eleva, pero el carácter te hace caer. Por eso tú tienes que entender qué es don y qué es carácter. Y tú tienes que aprender a que tu carácter sea modificado al plan de Dios. Y dice, y el faraón dijo a José, usted sabe la historia, José estaba en la cárcel. Y allá él estaba feliz. Bueno, ahora me toca ser mayordomo de la cárcel. Tú sabes lo que dice la Biblia que hizo José. Escúchame lo que dice la Biblia que hizo José. José convirtió en la cárcel como la casa de Potifar. Tal vez tú llames cárcel a lo que hoy tienes. Y tú dices, me siento en la cárcel. Y tú quieres salir de ese lugar o de esa condición. Y Dios te dice, allí donde estás, administralo de tal manera que lo pongas como el lugar que tú quieres tener. Yo te aseguro, no es que no te aseguro, es que la Biblia dice que José sembró un árbol en la cárcel. O sea que José, escuche, si usted lee la historia de José, los jardines más bellos de ese tiempo estaban en la casa de Potifar. Y los había hecho José. Entonces José llegó a la cárcel. Porque uno muestra su mayordomía y el don en todo lugar donde Dios nos lleva. Y usted sabe lo que hizo José. José, dice la Biblia, que convirtió la cárcel en la casa de Potifar. La puso bella, la puso bonita, la ordenó, la arregló, entrenó a los presos, capacitó a los presos. O sea, lo que él sabía hacer, lo comenzó a hacer allí. Voy a decirte, yo no necesito un lugar específico para demostrar lo que yo sé hacer. Yo demuestro mis talentos, mi habilidad en todo lugar donde Dios me ponga. La gente dice, si yo tuviera una casa mejor, si yo tuviera un trabajo mejor, si yo tuviera dinero, si yo tuviera, tienes el don. Diga conmigo, pero tengo el don. Y cuando, escucha lo que, cuando José fue delante de Faraón por el don. ¿Cuántos se acuerdan? Había una necesidad. Faraón tenía un sueño y no lo interpretaba. Ni los brujos, ni los hechiceros. Te voy a profetizar. El lugar de tu destino, nadie podrá suplir lo que solo tú podrás suplir por tu don. Dice que el faraón llamó a los hechiceros. Estaba bravo Faraón porque sus hechiceros se habían dado cuenta ese día que no servían para nada. Allá afuera hay gente que se va a dar cuenta que creía que lo que tenían era lo que era y se van a dar cuenta que no. Y entonces al faraón le llegó una voz que dijo, yo conozco un chico que está preso allá en la cárcel y yo lo escuché interpretando sueños y no solo los interpretó sino que fueron efectivos. Lo que dijo, eso fue. Y faraón, mándemelo a llamar. Mira, tuve un sueño. Y vino José, dame, yo te voy a decir cuál es el sueño. Espérate, que ese es mi don.
¿Cuántos dicen amén? Te hago una pregunta, ¿cuál es tu don? ¿En qué eres buena? ¿En qué eres bueno? ¿Cuál es tu don? Hay gente que se pasa aprendiendo cosas nuevas, pero ¿cuál es tu don? Si es el de servir, sirve, pero hazlo bien. Si es el de ayudar, ayuda, pero ayuda bien, dice la Biblia. Amén. ¿Cuál es tu don? ¿Cuántos saben cuál es su don? Amén. Y dice la escritura que José le dijo, mira, el sueño que te dio Dios es este. Y lo que pasa es que ese sueño son que vienen 7 años de vacas gordas y 7 años de vaca flaca. ¡Wow! ¿Y yo qué tengo que hacer? Y dice la Biblia, escuchen lo que le voy a decir. Dice la Biblia que Faraón buscó quién resolviera la crisis que venía. Y nadie tenía solución. Y Faraón le dijo a José, bueno, tú mismo que interpretaste tienes que tener la solución. Está en silencio. Porque lo que el don revela, escuche, lo que el don da a conocer, el don también tiene qué hay que hacer. Por eso tú tienes que valorar el don de Dios. ¿Por qué? Porque el don no solamente le va a decir a la gente cuál es su problema, sino que el don también tiene que solucionar el problema. Entonces Faraón dijo, aquí no hay más nadie que pueda con este problema que se avecina. Y le dijo Faraón a José, venga, usted mismo es el tipo. O sea que el don te va a meter en problemas. El don te mete en problemas, porque no queda otra. Pero es que pareciera que te metiera en problemas, pero en realidad el don es lo que te va a llevar a tu destino en Dios. Déselo fuerte al Señor. Escucha esto. Y el faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está aquí? Entonces, qué sabiduría de este hombre que él reconoció que José tenía el don. Y pudo ver que José tenía la capacidad. ¿Y usted qué no cree? Que llegó Potifar. Oiga, jefecito. Oiga, jefecito. Ese tipo yo lo tenía en mi casa. Y me resolvió todos los problemas. Y entonces, ¿por qué no te quedaste con él? Bueno, porque mi esposa, tú sabes cómo es ella. Y tuve que deshacerme de él. Pero lo mandé a la cárcel. Y date una vueltecita por la cárcel. Mira lo que hizo allá. Es más, voy a soltarle esta. Dice la Biblia que cuando sus hermanos vinieron, los metió en esa cárcel. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas los hermanos? Bueno, y no sabíamos que estas cárceles del faraón eran tan bonitas. Y cuidado que José le dio la misma suerte en la que él estuvo. Y cuando José los sacó, le dijo, no se preocupen, no me pidan perdón. Yo los perdoné ya porque es que para esta hora fue que yo fui vendido como esclavo. Yo tenía que pasar por este proceso. Y eso que ustedes vieron en la cárcel, es que yo en todo lugar, yo me aseguré que en todo lugar, es más, imagínate, te voy a contar algo, cuando tú eres un buen mayordomo del don, no importa si el don es para ayuda,
Cuando tú eres un buen mayordomo del don, imagínate a José, yo estoy aquí parafraseando, imagínate José decirle a los hermanos, imagínense que estábamos un montón de esclavos y vino el gran Potifar a comprar un esclavo y yo me aseguré que me llevara a mí. Voy a decirlo de nuevo. José le dijo les contó la historia a los hermanos y le dijo, no se preocupen, que cuando Potifar vino a comprar un esclavo, yo sabía y lo reconocí que era Potifar. Y yo recordé que Dios me dijo que yo tenía que llegar a Egipto, a Faraón, que iba a ser gobernador. Y yo vi a Potifar como la oportunidad de crecer, como la oportunidad de cumplir mi propósito, como la oportunidad. Yo declaro que a partir de hoy vas a abrir los ojos y vas a ver tu oportunidad, no tu desgracia, tu oportunidad. José no vio una desgracia en su problema, vio la oportunidad de crecer. Tienes que aprender a ver oportunidad en vez de quejarte. Entonces José lo que vio fue una oportunidad y miró a todos los esclavos. Yo no sé, pero yo creo que ellos son esclavos, yo no. Así que José sabía que cuando Potifar, él sabía que era Potifar, que era la mano derecha del faraón, porque Potifar no llegó solo, llegó con un montón de carros. Y él dijo, este debe ser un hombre importante. Y a mí Dios me dijo, escucha, él está con los esclavos. Y a mí Dios me dijo que yo iba a estar en una posición grande. Iba a ser gobernador de Egipto y que mis hermanos se iban a doblegar, que Israel iba a reconocerme, iba a honrar. Pero yo no sé, pero yo no creo que yo sea esclavo, porque si él pensaba que era esclavo, le tocaba ir a trabajar al calabozo. Le voy a contar algo, a la casa de Potifar no iba cualquiera. Tú vas al lugar donde como tú te mires. José no se miró como esclavo, yo estoy aquí, pero a mí Dios me dijo algo. Estoy en este proceso, pero nada más estoy de paso. Estoy en este problema, pero solo estoy de paso. Así que ahí viene Faraón. Yo no sé si esta es mi oportunidad, pero yo oro, Padre, para que Él me vea a mí. Si ese es el que me tiene que comprar, no importa, Señor. Si este es el que me tiene que llevar, yo me voy, Señor. Pero yo tengo que caminar en tu propósito. No pierdas la visión. No pierdas el enfoque de la gran comisión. No pierdas el enfoque de la gran comisión, porque cuando tú comienzas a perder el enfoque de la asignación divina, entonces tú te comienzas a volver un esclavo del diablo en vez de ser un discípulo de Cristo. ¿Comprendes esto? No pierdas el enfoque. Yo a alguien le estoy hablando, no pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque, no pierdas el enfoque. Porque aunque, escúchame esto, aunque José parecía un esclavo, yo te aseguro que nos reflejaba ser un esclavo, reflejaba ser un rey, reflejaba ser un mayordomo. Amén. Y cuando José estaba en la cárcel, él no estaba llorando. Él dice, bueno, aquí tengo que administrar, porque un buen mayordomo tiene que administrar donde vaya. Escúchame, el cielo está mirando tu mayordomía del don. ¿A dónde lo usas? ¿Cómo lo aplicas? ¿A dónde lo llevas? Cuando el don lo comienzas a usar para tu vida, ese don te va a causar problemas. Pero cuando el don lo comienzas a usar para otros, para servir a otros, para ministrar a otros, para sacar a otros, escúchame esto, lo que te voy a decir. Entonces es cuando Dios comenzará a hacer cosas maravillosas en tu vida y tú podrás verla. Amén. Porque la mayordomía de la gracia, Cristo no murió por él, murió por nosotros. Cristo no murió por él, murió para darle un pueblo al Padre. Cristo no murió para él mismo, sino para otro. Amén. Estás aquí. Cristo no murió por su propia conveniencia, murió para otro. Tú tienes que entender que la gracia vino por medio de Jesucristo y vino para servir a otro. Hay gente que dice, ay no, es que Dios
Me tiene en la cárcel. Bueno, en la cárcel evangeliza. En la cárcel salva alma. En la cárcel hace la obra de Dios. Hay gente que toma de excusa cualquier condición para no predicarle a Cristo a nadie. En el bus predícale a alguien. En el teléfono predica. Hay gente que ya ni publica texto bíblico porque ellos están prisioneros. Un buen mayordomo del don no necesita que le digan que predique a Cristo, porque sabe que el don se lo dio Dios. Y un buen mayordomo comienza a predicar de Cristo. No importa, yo sé que tengo un trato con mi carácter, pero no importa, si Dios dice que aún las piedras las va a usar para salvar almas, entonces que use esta piedra. Amén. José sabía que Dios tenía un trato con él, pero él no iba a dejar de usar el don, porque el don no solo lo llevaba delante de Faraón, sino delante de Dios. El don es lo que te va a llevar a ti a tu propósito. Amén. Diga conmigo, el don me va a llevar a mi propósito. Dígalo de nuevo, el don me va a llevar a mi propósito. Entonces los dones vienen de Dios, amén. Pero tenemos que tener una buena mayordomía. La Escritura dice que la buena mayordomía es la que trae el éxito. No el don, porque el don es de Dios. Es la buena mayordomía del don. Es la buena mayordomía de lo que Dios me ha dado, lo que me va a traer a mí el éxito, el prosperar, el avanzar, el conquistar, que cuando la enfermedad llegue podamos orar. Amén. Diga conmigo, la buena mayordomía. La Escritura dice que si en lo poco soy fiel, en lo mucho Dios me pondrá. Diga conmigo, si en lo poco soy fiel, Señor, muéstrame en lo poco en qué he fallado en tu mayordomía. Todo lo que recibimos de Dios, lo recibimos porque Él es el dueño y lo tenemos que administrar según dice su palabra. Amén. Todo es de Dios y lo administramos según dice su palabra. Amén. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a hacer la Santa Cena. Si usted no tiene la Santa Cena, pídala. Si usted necesita una oración especial al final pase, por favor. Pero yo voy a orar por la buena mayordomía. Usted sabe, voy a decirle algo. El faraón era un buen mayordomo porque reconoció que no tenía la solución para su problema y que necesitaba un mayordomo para su problema. Amén. Diga conmigo, somos mayordomos, pero a veces necesitamos otro mayordomo para un problema en nuestra vida. Aunque Faraón era el dueño de Egipto, la máxima autoridad de Egipto, él reconoció que necesitaba la mayordomía de José. Porque todo en la tierra funciona por el principio de mayordomía. Yo no soy dueño y como yo no soy dueño, yo tengo que darle cuenta a Dios. Yo no soy dueño de mi cuerpo. Yo tengo que darle cuenta a Dios de mi cuerpo. ¿Está aquí? Yo no soy dueño de mi vida, porque yo respiro porque Dios me dio el aliento para respirar. Así que como yo no soy dueña de mi vida, yo tengo que darle cuenta a Dios de mi vida. Como yo no soy dueño de los dones, tengo que darle cuenta a Dios. Cuando me caso, mire esto, ahora tengo que darle cuenta a Dios del matrimonio. Tengo hijos, ahora se me suma otra cosa más que le tengo que dar cuenta a Dios de la mayordomía de mis hijos. Y a veces los hijos no ayudan a esa mayordomía. Entonces, y después me meto a un negocio, ahora tengo que dar cuenta de la mayordomía del negocio. Y a veces no fuimos buenos mayordomos con nuestra propia vida. Y ahora tenemos que aprender a ser buenos mayordomos con todo.
¿Está aquí? Porque la Biblia dice que un día Dios nos pedirá cuenta de que todo lo hicimos conforme a su palabra. Amén. Así que vamos a hacer la Santa Cena, porque este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros fue partido. Señor, te pedimos perdón por no reconocerte quién tú eres de verdad. Hoy venimos delante de nuestro Padre y pedimos perdón por no reconocer ni valorar los dones, los talentos, los ministerios, las capacidades, las que me has dado a mí y las que le has dado a otros. Perdónanos hoy por no reconocer la asignación que tienen otros, la asignación del hombre en la familia, la asignación del pastor en la iglesia. Perdónanos por no reconocer la mayordomía de la esposa, de la mujer en la sociedad. Perdónanos, Señor, por administrar a nuestra manera todo lo que nos has dado. Aún te pedimos perdón por administrar la finanza de manera incorrecta. Te pedimos perdón hoy, en el nombre de Jesús. Por eso hoy, Señor Jesús, yo recibo